Saludos, comunidad de Ventura en línea. Prepárate para lo desconocido, sin moverte de tu asiento, listo para un café con un toque de miedo. Comenzamos. Pelotero fantasma, el toletero. Relatos de terror. Me llamo Ventura. Trabajo como vigilante en un estadio de béisbol en la República Dominicana. Durante los juegos, el lugar está lleno de vida, entrenamientos, partidos, el bullicio de la gente. Pero en las noches, cuando todo queda en silencio, es diferente. Desde que empecé a trabajar aquí, escuché historias sobre un pelotero que seguía entrenando después de muerto. Se llamaba Miguel, un joven con un talento excepcional y un sueño inquebrantable de llegar a las grandes ligas. Desde niño, pasaba horas en el campo, perfeccionando su bateo y su velocidad. Era conocido por su trabajo duro, por su incansable disciplina y por su amabilidad con los más pequeños que se acercaban a verlo entrenar. No importaba si el sol ardía o la lluvia caía con fuerza. Miguel siempre estaba ahí, practicando sin descanso. Dicen que su obsesión por mejorar lo llevó a sobrepasar sus propios límites. Las noches previas a su muerte lo vieron entrenar hasta la madrugada, como si estuviera luchando contra el tiempo, como si supiera que su historia no tendría el final que tanto había esperado. Se decía que entrenaba sin descanso, sin importar la hora, hasta que una noche se desplomó en el campo. Murió antes de cumplir su sueño. No creía en esas historias. Pensaba que eran solo cuentos para los nuevos. Pero con el tiempo, empecé a notar cosas extrañas, pelotas que aparecían en el campo cuando nadie las había usado, sonidos en la noche, golpes, como si alguien estuviera practicando con un bate. No le di importancia, hasta la noche en que lo vi con mis propios ojos. Era una noche tranquila. Me quedaba poco para terminar mi turno cuando escuché algo. Un golpe parecido al sonido del bate cuando le da a la bola, luego otro. Parecía un ritmo constante, como si alguien estuviera practicando en la oscuridad. Pensé que tal vez alguien se había quedado más tiempo en el estadio, pero sabía que todos ya se habían ido. Cada sonido, por mínimo que fuera, se amplificaba en la inmensidad del estadio vacío. La brisa nocturna hacía crujir las lonas de los asientos y susurraba entre las gradas, como si alguien respirara a lo lejos. No podía haber nadie. Me acerqué con cautela a las gradas. El eco de mis pasos rebotaba entre las gradas metálicas, amplificando mi inquietud. Fue entonces cuando lo vi. En la caja de bateo había un hombre. Estaba de espaldas. Vestía lo que parecía ser un uniforme viejo. Sujetaba un bate con firmeza. Su postura era perfecta, sus movimientos precisos. Se preparaba, giraba el bate con fluidez y golpeaba una pelota invisible con una fuerza impresionante. Una y otra vez repetía el mismo movimiento con una precisión inquietante. Me quedé quieto, observándolo. Por un momento pensé que era alguien que se había metido al estadio sin permiso, pero algo no encajaba. No había ruido de pisadas, ni respiración agitada, ni la sombra del bate al moverse bajo la luz de los postes. Tomé mi linterna y la apunté hacia la caja de bateo. En cuanto la luz tocó la figura, ésta se desvaneció. No corrió, no se alejó, simplemente desapareció. Lo único que quedó fue una gorra tirada en el suelo. Me acerqué despacio. La gorra estaba polvorienta, vieja, parecía haber estado ahí por mucho tiempo. La levanté y la revisé. En la parte interna del borde tenía un nombre escrito con marcador negro: Miguel el Toletero. Ese nombre me sonaba. Busqué en mi celular y encontré una noticia vieja. Joven pelotero. Miguel fallece en extrañas circunstancias mientras entrenaba en un campo de béisbol. Sentí un escalofrío. Según la noticia, el joven tenía 19 años cuando lo encontraron desplomado en el campo. No había signos de violencia ni de enfermedad. Simplemente había caído y nunca volvió a levantarse. Devolví la gorra al suelo y me alejé sin mirar atrás. A partir de esa noche, todo cambió. La energía del estadio se sentía diferente. El aire era más frío.
más pesado. Cada noche, el sonido del bate resonaba con más fuerza. Ya no era solo un golpe, eran varios, como si Miguel estuviera perfeccionando su técnica. Una madrugada, decidí colocar una cámara en la caja de bateo. Al día siguiente, revisé la grabación. Al principio, todo estaba tranquilo, pero entonces vi cómo la arena del suelo se removía sola, como si alguien caminara sobre ella. Luego, las pelotas que había dejado en el lugar comenzaron a moverse sin que nadie las tocara. Finalmente, la imagen se distorsionó y la pantalla se llenó de rayas. El corazón me latía con fuerza. Había intentado razonar lo que veía, pero ya no había explicaciones lógicas. Sentí que mi propia realidad se desmoronaba, como si una grieta invisible se abriera ante mis ojos. ¿Cuánto tiempo llevaba Miguel atrapado aquí? ¿Seguía aferrado a su sueño incluso después de la muerte? Pensé en todas las veces que había ignorado las historias, en cómo había tratado de explicar lo inexplicable. Ahora, no había dudas. Algo o alguien se negaba a irse, y yo, sin quererlo, había sido testigo de ello. Miguel seguía aquí, atrapado en su rutina eterna. Me pregunté si sentía frustración, si era consciente de que su cuerpo ya no respondía como antes, de que sus logros jamás serían reconocidos, o tal vez solo estaba siguiendo una costumbre, un hábito que se había convertido en su única existencia. Pensé en su obsesión por mejorar, en su lucha por alcanzar la perfección, y me invadió un sentimiento de tristeza. ¿Podía ayudarlo de alguna manera? ¿O simplemente estaba condenado a repetir su entrenamiento por la eternidad? Con el tiempo, los jugadores también comenzaron a notar cosas extrañas. Algunos se quejaban de sus guantes desaparecidos. Otros decían que sentían que alguien los observaba desde las gradas vacías. Uno de ellos, un joven lanzador, me dijo: ayer, mientras practicaba, escuché una voz que me susurró: hazlo bien. Creí que era mi coach, pero cuando volteé, no había nadie. Sabía que Miguel no quería hacer daño, solo quería seguir jugando. Recordé que, según algunos compañeros, Miguel solía quedarse después de los entrenamientos para ayudar a los más jóvenes. Les enseñaba técnicas de bateo, corregía su postura y les contaba historias sobre los grandes del béisbol. Decían que su pasión era tan grande que prefería quedarse sin cenar si significaba mejorar su bateo. Una vez, incluso practicó toda la noche solo porque había fallado un golpe crucial en un partido. No aceptaba menos que la perfección, y eso lo definía tanto en vida como ahora en la muerte. Pero, ¿era consciente de su condición? ¿Sabía que ya no pertenecía a este mundo? A veces, cuando lo veía repetir sus movimientos con esa precisión inhumana, me preguntaba si estaba atrapado en un entrenamiento sin fin, reviviendo sus últimas noches una y otra vez. Seguía esperando su oportunidad de brillar, de que algún cazatalentos lo descubriera, o tal vez simplemente no sabía que su tiempo había terminado, y yo, con mi presencia, solo estaba recordándole algo que no podía aceptar. Pero yo también sabía que algo así no podía continuar para siempre. Una noche me armé de valor y llevé una pelota a la caja de bateo. La coloqué en el suelo y dije en voz alta: Miguel, esta es tu última jugada. Hazlo bien. El estadio quedó en silencio. Luego, un golpe seco resonó en la oscuridad. La pelota rodó hasta mis pies. En la luz de los reflectores, juraría que vi una sombra alejándose lentamente, como si finalmente se despidiera. Desde esa noche, los sonidos cesaron. Miguel ya no está, o al menos ya no se deja ver. Pero una semana después, mientras recorría el estadio en mi turno nocturno, encontré una pelota en el montículo de lanzamiento. Estaba cubierta de polvo, como si hubiera estado ahí por años. Pero lo más extraño fue la marca. La firma de Miguel el Toletero estaba grabada en ella, como un recuerdo silencioso de su eterna presencia. Pero a veces,
Cuando el viento sopla entre las gradas vacías, me gusta pensar que aún está aquí, observando, esperando a que alguien le reconozca y le permita hacer su última jugada. Y entonces, en la lejanía del campo, justo cuando el silencio es absoluto, resuena un golpe, como si un bate invisible hubiera conectado con una pelota que nadie lanzó. A los jóvenes que sueñan con ser grandes peloteros, les digo, la pasión y la dedicación son esenciales, pero nunca olviden cuidar su cuerpo y su mente. La obsesión puede llevarlos lejos, pero también puede consumirlos. No permitan que su sueño se convierta en una sombra de lo que una vez fueron. Jueguen con el corazón, pero vivan con equilibrio. Miguel nos enseñó que el talento y la entrega son valiosos, pero también nos recordó la importancia de saber cuándo detenerse.